José Luis Montenegro presenta el libro Los Chapitos. ¿Quién es José Luis Montenegro? Bueno, es un periodista joven, mexicano, escritor especializado en la cobertura noticiosa de seguridad, crimen organizado y política mexicana. Sus investigaciones periodísticas han sido publicadas por The Independent, The Guardian y Newsweek. Es autor de Narco Juniors, Los Herederos del Poder Criminal, una obra que fue publicada por Debate en 2015. Sus reportajes se han incluido en Univisión, Telemundo y CNN, así como en la organización Inside Crime y los medios de Washington Post, The Express, Time, The Telegraph, USA Today, entre otros. Es co-conductor de los podcasts Crímenes del Terror y Mundo Narco, disponibles en Spotify y en Apple Podcast. José Luis, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Mi querido Luis Carlos, un gusto estar contigo. Gracias por la invitación. Pues aquí maravillados con esto que tenemos en las librerías que se llama Los Chapitos, radiografía de los herederos del poder del cártel de Sinaloa. José Luis, ¿cómo es que te decides a escribir sobre este tema y qué fue lo que encontraste en tu investigación para pues que nosotros los lectores lo tengamos en nuestro poder? Pues mira, gracias por adquirir el libro. La verdad es que ya lo mencionabas tú muy bien en la introducción. En 2015 yo publiqué Narco Juniors, Los Herederos del Poder Criminal, y desde ese momento a mí me apasionó mucho el tema de saber que había una generación de jóvenes capos que se estaban empoderando a todas luces, es decir, personajes de menos de 35 años en ese momento que ya ocupaban posiciones dominantes al interior del cártel de Sinaloa. A mí me apantallaba mucho que Serafín Zambada Ortiz, por ejemplo, hijo de Ismael El Mayo Zambada, publicaba grandes ramos de rosas, camionetas Land Rover que le regalaba a sus conquistas o a sus novias o a sus parejas, ver cómo Iván Archibaldo jugaba con panteras, ver cómo José Rodrigo Arechiga Gamboa, el chino Antrax, le encantaba vestir prendas de lujo y viajar a Dubái, ¿no? Todo esto producto de la venta de droga. Entonces, a mí me parecía interesante ver y enfocarme sobre todo en la familia de Joaquín Guzmán Loera para saber cómo Iván Archibaldo, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Joaquín y Ovidio Guzmán López estaban siendo partícipes de este negocio del narcotráfico y ellos a su vez fungiendo este papel de juniors del narco, mi querido Luis Carlos, porque no hay nada más apantallante que ver cómo los hijos de un gran capo se siguen empoderando a todas luces y como si fuera un puesto de gobierno que tienen ciertos beneficios, inclusive cierta injerencia en la toma de decisiones, pues ellos haciendo alarde y uso de estos recursos económicos, recursos operativos y también de las conexiones empresariales y gubernamentales que tienen, pues ver cómo se gestaban al interior de esta mafia. Eso es lo que a mí me apantalló y en el libro que ahora presento, que es de recién publicación en marzo, vemos cómo se hace realmente una radiografía criminal, como bien lo dice la obra, en la que expongo desde los negocios que pretendía tener Alejandrina Guzmán Salazar, un homicidio, en este caso feminicidio, cometido por Iván Archibaldo durante el sexenio de Vicente Fox Quesada y digamos oculto por las autoridades locales en Jalisco. Hablo de la vida íntima de Ovidio Guzmán López, como él era prácticamente un sujeto mandilón, ¿no? Que obedecía simplemente las órdenes de su actual pareja Adriana Mesa Torres. Es decir, hay muchos pasajes que van a poder encontrar los lectores y que van a poder acercarse más a la vida íntima de estos personajes, mi querido Luis Carlos. ¿Cómo es que ellos crecen en este mundo criminal? ¿Simplemente por ser hijos del Chapo Guzmán o han hecho cosas por sus propios méritos, méritos delincuenciales? Yo creo que el apellido sí pesa mucho y también creo firmemente en esta frase contundente de que infancia es destino. Ellos, pues, mamaron, digamos, mucho tiempo los modos, la operación, las actitudes, la forma de caminar, la forma de emplear armas, el modo en cómo conquistar y dirigirse hacia las mujeres. Es decir, tienen una escuela aprendida de Joaquín el Chapo Guzmán. La mayoría de ellos sí convivió de manera cercana con el padre y sabían que era un tipo conquistador, pero era un tipo también duro, férreo al momento de querer afianzar un negocio y por supuesto es violento, era violento. Entonces,
narra un episodio muy cruento en el libro que prácticamente así inicia la obra, cuando Joaquín el Chapo Guzmán le dice, chinga tu madre, dispara un arma y ultima, asesina a un integrante del cártel de los Zetas. Cuando hace esa acción de asesinar a un contrario, los hijos del Chapo estaban a un lado de él. Es decir, ellos vieron en algún momento cómo su padre asesinó a otros rivales o a personas que no les servían, digámoslo así, para afianzar sus negocios. Entonces ellos crecen con toda esta dinámica criminal, operan gracias al cobijo de su padre y se van abriendo también paso para expandir los negocios ilícitos del narcotráfico. A ellos se les ocurrió el tráfico de fentanilo en una casa en Mazatlán. Entonces hay que, digamos, reconocerlo, vamos a decirlo entre comillas, que también tienen sus propios métodos coercitivos, sus ambiciones y por supuesto un plan de expansión en México, mexicanos. En el caso del Mayo Zambada, recordamos algunos pasajes de quienes han investigado la vida de este capo y de sus hijos, que en algún momento dado él deseaba que sus hijos estuvieran al margen de los negocios ilícitos. En el caso de los hijos del Chapo Guzmán, él deseaba que sus hijos fueran narcotraficantes al haberlos tenido tan cerca de sus actividades. Yo creo que no, yo creo que en algún momento sí los quiso proteger, pero al mismo tiempo la dinámica pues le exigía tener más colaboradores y que hemos visto, que tú lo has estudiado muy bien también, mi querido Luis Carlos, que las organizaciones criminales como Sinaloa son familias. En el caso del Mayo Zambada, de Juan José Esparragosa Moreno, de Héctor El Güero Palma, de Joaquín El Chapo Guzmán, todos ellos. Y nos vamos más atrás, Ernesto Fonseca Carrillo, Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, la mayoría ha adoptado prácticas y ha dotado también de responsabilidades a sus propios familiares porque de eso depende la lealtad y la consolidación del grupo. Entonces yo creo que el Chapo Guzmán, al verse rebasado en actividades, le confió, le confirió y también le delegó varias tareas a sus hijos para que ellos siguieran su legado. Al principio no, porque recordemos que Ovidio Guzmán López quiso dedicarse a la ganadería. Él tenía cabezas de ganado, él se dedicaba a la agricultura, le gustaban los caballos y al final decidió dedicarse a eso porque yo lo he narrado en diferentes ocasiones. Si tu papá se dedica a trabajar la madera y resulta que tu abuelo se dedicó a trabajar la madera, es muy probable que tú como oficio adoptes la misma práctica. En este caso es lo mismo. Si el abuelo, el papá del Chapo Guzmán se dedicó a lo mismo, el Chapo Guzmán se dedicó a lo mismo, es muy probable que por herencia lo sigan haciendo ellos porque es lo único que saben hacer. Recordemos que en esas partes de Sinaloa, el Batopito, el Carrizalejo, Badiraguato, Jesús María, esas zonas son paupérrimas, no se les presta tanta atención como Culiacán o como a Mazatlán, que son centros neurálgicos de esta entidad. Entonces yo creo que también la propia sociedad y el Estado mismo arrojó a estos capos a hacer lo que hoy son, ¿no? Criminales en potencia y algunos ya consolidados con este grupo criminal. El gobierno federal ha asegurado que en México no se fabrica fentanilo, sin embargo, pues de acuerdo a la investigación, ellos son los primeros que empiezan a impulsar esta droga, que ahora pues es la que tiene de cabeza a los Estados Unidos y que incluso ya se empieza a consumir aquí en México, pero negar que en México no se fabrica fentanilo y no ligarlo con los chapitos es imposible. Es imposible y es un error, Luis Carlos, porque creo que, como te lo mencionaba, fue una idea de ellos mismos. El promotor y el artífice fueron los tres principales hermanos, cuatro principales hermanos, ¿no? Ya te decía los nombres, pero son los que han orientado que el consumo se exacerbe en el país a raíz de que mucha de esa droga no ha llegado o no arriba a los puertos finales en Estados Unidos, ¿no? A los puntos neurálgicos, a Filadelfia, a Nueva York, a Chicago, a Los Ángeles, que son las principales plazas, ¿no? Del cartel de Sinaloa. Ellos, pues esta droga, recordemos que es 50 veces más potente que la morfina y que hasta hace unos años causó más de 110,000 muertes en Estados Unidos. O sea, es un problema de salud pública. En algún momento tú recordarás que sacaron también una serie de pancartas y lonas donde decían, aquí en Sinaloa queda prohibido vender, traficar, comercializar fentanilo, ¿no? Quien lo haga, pues que se atenga a las consecuencias. Atentamente, Chapitos fueron los que firmaron. Y esta estrategia realmente de publicidad, de mercadotecnia, de relaciones públicas, pues fue orquestado por los mismos Chapitos para que las autoridades estadounidenses dijeran, ah, no, ellos no son los responsables, cuando evidentemente todo el mundo sabía que en la zona, en el país, con sus aliados en Morelos, en la Ciudad de México, en Guerrero, ellos son los que mandan, ellos son los principales artífices de esta droga.
Me llama la atención uno de los capítulos, José Luis, que se llama De Badiraguato a Wall Street. ¿Qué onda con ese capítulo? Pues es que mira, en este momento en el que tú y yo estamos platicando, se está cerrando un negocio para el próximo cargamento de metanfetamina, de cocaína, de heroína, de marihuana o de fentanilo. Entonces, están ahorita en este momento negociando en Badiraguato y sabemos que ese dinero tiene que pasar por una ruta para que pueda ser considerado limpio, lícito o que pueda ser utilizado en la economía pues ya fija, ¿no? Establecida por las autoridades, sin que deje algún tipo de rastro. Existen empresas que se dedican a blanquear capitales, existen prestanombres que se dedican pues a sortear todas las inclemencias de las autoridades para que ellos puedan disfrutar y gozar de este dinero. Por eso soy muy enfático cuando digo que de Badiraguato llegan las operaciones y transferencias electrónicas a Wall Street. De eso se trata, ¿no? Al final del día, lo que quieren hacer los carteles de la droga es encontrar a una persona que se preste, a una empresa, a un corporativo, para que sus negocios funcionen. Cuando capturan a un capo, llámese el Chapo Guzmán, llámese Néstor Isidro Pérez Sala, el Nini, que capturen, en algún momento capturan al Panu o si capturan a Iván Archibaldo, nada va a cambiar porque la estructura financiera sigue ahí. La voluntad política de las autoridades en México no da para tanto porque esas mismas empresas, esos mismos prestanombres, pues son muy allegados a ellos. Ellos siguen recibiendo las mismas cuentas, los mismos montos, los mismos favores e inclusive los mismos moches a través de que permiten la operación libre del narcotráfico en México. Entonces, por eso digo yo que de Badiraguato a Wall Street llegan muchas transferencias electrónicas y mucho de ese capital del narcotráfico está en cuentas bancarias en paraísos fiscales, en Centroamérica, en Sudamérica, por supuesto en Estados Unidos y en Europa. Lo que sí también es que en Estados Unidos, a pesar de que existe el dinero allí, a pesar de que están las cuentas, hay mucha complicidad también del otro lado de la frontera. Entonces, no es como que el problema sea México, porque hay agentes de la DEA corruptos, hay agentes de la CIA corruptos, hay agentes de la patrulla fronteriza corruptos, hay jueces fiscales corruptos que también se han beneficiado del cártel de Sinaloa. Es muy feo que existan estigmas sobre poblaciones, ¿no? Como Puente Grande, Jalisco, como Almoloya de Juárez, como Badiraguato, cuna de grandes capos y pues originalmente de sembradíos de marihuana, de adormidera. Posteriormente esos capos se dedican a la cocaína y ahora los herederos al fentanilo. ¿Es Badiraguato el epicentro del narcotráfico mexicano? Esa región, ese municipio donde ahora pues se le han abierto nuevos caminos y se le ha puesto el foco para el desarrollo por parte del gobierno federal. Qué curioso, ¿no? Que Badiraguato se le esté inyectando mucho dinero en obras de infraestructura. Qué bueno para los Muy pobladores. curioso. Muy curioso y además una estupidez enorme del presidente municipal de Badiraguato crear como una atracción la posibilidad de que exista un museo del narcotráfico. Parece una estupidez del tamaño del mundo, pero Apología, meramente del exact- delito, apología. exactamente una gran apología del delito, siendo que pues se debería de combatir el flagelo. Yo hago un arco narrativo interesante al decir bienvenidos a Badiraguato, una zona serrana que goza de de gran cantidad de cactáceas, con una fauna impresionante, un clima que, bueno, que yo adoro el calor, que es un clima precioso, afable, en el que puedes hacer excursionismo, montañismo, muchas actividades recreativas, ¿no? Yo lo destaco como esa zona que es rica en muchos sentidos, ¿no? Inclusive para la agricultura es muy rica la tierra. Pero también hago la contraparte que bien mencionas. Bienvenidos a Badiraguato, la zona y la cuna donde nacieron pues los grandes capos de la droga, donde creció desde Pedro Avilés Pérez hasta Joaquín El Chapo Guzmán, hasta Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Entonces, bienvenidos a Badiraguato, la zona donde abundan los plantíos de adormidera, ya lo decías tú, de amapola, de marihuana, donde están incrustados muchos de los laboratorios clandestinos que crean fentanilo. Yo creo que siguiendo ese mismo ejemplo que te mencionaba hace un momento, de comunidades alejadas de los presupuestos, comunidades dejadas en la indefensión y en el abandono por parte de las autoridades,
creo que muchas de las zonas, siguiendo ese arquetipo, tendríamos que preguntarnos cuántos badiraguatos hay en México, que no se les presta atención, que no se les dota de recursos económicos, que no hay una buena educación, que la gente tiene que emigrar porque ya no puede estudiar más allá de la primaria y la secundaria, y hacía el símil referente a que el Chapo Guzmán fue síntoma de un estado fallido que no le dotó de una educación, que no dotó de empleos. Al final del día él quiso y se dedicó a lo que él pudo porque así lo decidió, pero las condiciones que propició y dio el Estado no lograron que ciudadanos como él tuvieran un desarrollo social y económico digno. Por eso hago este arco narrativo de Badiraguato es sí el punto neurálgico del narcotráfico, respondiendo a tu pregunta, pero también es una consecuencia de las fallas del poder del Estado. En este libro me llama mucho la atención y creo que es muy interesante para los lectores la serie de fotografías que aparecen en él, porque hay muchas fotografías inéditas que no se conocen a través de los medios de comunicación y que esto viene a enriquecer la obra. Platícanos de esas fotos. Pues hay unas fotografías muy interesantes, empezando digamos que ese pequeño álbum, con Ujú. unas que proporciona Lucero Guadalupe Sánchez López, la denominada Chapo Diputada, de los ramos gigantescos de rosas que le enviaba a su domicilio. Ella decía que al final lo que hacía, porque no podía, pues digamos, mantener las rosas en buen estado, era acudir a cementerios para dejarlos en todas las tumbas y que alguien, al menos algunos de los finados o las familias de los finados vieran que pues había un detalle, ¿no? De alguien ahí. Hay fotografías de un rancho de Joaquín El Chapo Guzmán en una zona en Durango, muy enclavado en esta sierra. Hay fotografías inclusive de Ovidio Guzmán López, de su hermana Alejandrina Giselle, en la propuesta de matrimonio que en algún momento le hicieron también a Alejandrina en el extranjero, las fotografías de Iván Archibaldo y Jesús Alfredo cuando fueron secuestrados. Recordarás aquel episodio en 2016 en Puerto Vallarta, en Jalisco, en este bar La Leche. Están las fotografías que se filtraron de manera anónima a esta investigación para que pudieran ser publicadas. Entonces hay mucho contenido que la gente puede ver y son imágenes que, como bien dices, Luis Carlos, hasta el momento no habían sido reveladas en medios de comunicación. Debo decirte que una persona que prefiero omitir su nombre, me mostró fotografías en sus dispositivos de Joaquín El Chapo Guzmán de antaño, que no me las pudo dotar, pero son imágenes que evidentemente se quedan en mi memoria, de Joaquín El Chapo Guzmán bailando, contento, tirando, hay videos donde está accionando armas de fuego, es decir, hay una colección infinita de personas una colección de fotografías infinita que ciertas personas tienen y que evidentemente con el paso de los años seguramente van a salir a la luz, pero son impresionantes. Sí, me llamó mucho la atención los créditos, ¿no? Especial, cortesía, archivo del autor, archivo del amor también, ¿no? Archivo del amor, sí. Sale Sí, fíjate mal. que hay muchas, en el caso de Lucero Sánchez hay muchas fotografías que resguarda, por ejemplo, celosamente porque son imágenes de ella con el Chapo cuando eran más jóvenes y es enigmático seguir viendo a ese personaje que es un objeto de estudio impresionante por todas las vías que quieras, político, económico, social, psicológico, psicocriminal, y es impresionante ver cómo con el paso de los años siempre forjó ese carácter de ser un capo invencible, ¿no? Un capo todopoderoso y al final pues caído en desgracia en una prisión de 3x2 en Estados Unidos. Y que bueno, hasta su hija quería hacer un libro, ¿no? De la vida de su padre. Fíjate que la presentación de mi libro fue hace unos cuantos meses y Ricardo Ravelo, gran amigo periodista especializado en temas de seguridad, me decía que yo me había convertido en el agente literario de Alejandrina Guzmán Salazar. Y en el libro narro ese episodio, ¿no? Que en algún momento ella se acercó a mí junto con su equipo para crear la biografía autorizada de su padre. Ella la escribiría, yo la iba a editar y le iba a hacer el prólogo. Yo no pedía absolutamente ningún beneficio económico, nunca lo pedí para leer el manuscrito. Simplemente ella me dotó de un episodio, el cual yo edité, tuve comunicación con mucha de su gente, la vi a ella de forma personal, pero después del primer culiacanazo, aquel denominado Juez Negro, ya no siguió la conversación, pero hay un índice que pongo en el libro que habla acerca de todos los presuntos pasajes que pudo haber contado ella, de lo cual tenía conocimiento desde que mataron la inversión, decía ella, o sea, que en algún momento
me parece que tenían como a bien haber dedicado ciertos recursos económicos para la candidatura de Luis Donaldo Colosio, el entonces candidato del PRI, en 1993-94. Había otros episodios como Mis Juntas en Los Pinos, había otros episodios de la guerra contra el narco, es decir, había muchos indicios de que iba a poder contar una serie de pasajes hasta ahora desconocidos y evidentemente causar escozor en la vida pública. Entonces es un gran episodio también ese en el cual se habla de ciertas negociaciones, inclusive de montos económicos que ella pedía para publicar la obra. Bueno, pues habrá que leer Los Chapitos, esta radiografía criminal de los herederos del cártel de Sinaloa, escrita por ti, por José Luis Montenegro. Muchas gracias por esta entrevista y ya habrá oportunidad de seguir, eh, pues comentando, incluso enriqueciendo este tipo de temas. Mi querido Luis Carlos, nada más recordarle a tu audiencia que el libro está disponible en formato físico en todas las librerías del país. También a la gente que les guste el formato electrónico, está en todas las tiendas certificadas o los que gocen del audiolibro también pues está disponible. En todas las redes sociales me encuentran como José Luis Montenegro y en verdad te agradezco mucho el espacio. Por ahí nos debemos una comida, un café. Te aprecio y te admiro mucho. Muchas gracias por el espacio. Un fuerte abrazo, José Luis.